Bueno, pues muy buenas tardes a todos los que nos ven. Hoy estamos nuevamente aquí reunidos para hacer lo que siempre hacemos, tratar de reflexionar, tratar de pensar alrededor de temas que consideramos de interés inmediato. Y en esta ocasión nos proponemos hablar acerca de esto que se llama lo políticamente correcto, ¿no? Creo que hay muchas posibles aristas para poder reflexionar el tema, para poder pensar alrededor de este tema. Y bueno, yo a bote pronto lo que trato de pensar y de entender al respecto es que efectivamente, ¿no? Hay muchos autores como Wittgenstein que nos han señalado que el lenguaje conforma de alguna manera la realidad, ¿no? Y creo que sí es indispensable tener en consideración siempre la medida del lenguaje que uno utiliza, ¿no? Sin embargo, creo que también este fenómeno hoy es un fenómeno visible de digamos, en términos de Byung-Chul Han, el exceso de positividad de la época, ¿no? Es decir, también queda por ahí flotando siempre esa sensación, ¿no? De qué tanto el uso del lenguaje políticamente correcto corresponde a un intento de ligereza, digamos, ¿no? De ser felices, de buscar un mundo, una sociedad en donde no haya conflicto. En fin, creo que con estas ideas podemos arrancar la discusión, la reflexión del día de hoy. Bueno, creo que voy yo. Venga, Este, venga. bueno, yo entiendo esta cosa de que nos incomode mucho la corrección política, y sobre todo que está muy vinculado ahora, no, yo lo pensaría no tanto como con la positividad, sino con esta cultura de la cancelación, ¿no? De esta intención de eh, acallar todas esas voces que no concuerdan como con nuestra ideología, sobre todo en generaciones pues, mucho más jóvenes, ¿no? Que desafortunadamente o de una manera bastante despectiva se les llama la generación de cristal. A mí me parece como muy desafortunado ese término. Pero ciertamente uno de los problemas de esta nueva generación es que todo lo reducen a una dicotomía, ¿no? Una dicotomía en lo que tú piensas como yo, tú piensas distinto y por eso no me interesa conocer tu opinión, no me interesa saber qué piensas de este mismo tema y desgraciadamente se, se reducen los debates, ¿no? O simplemente se borran como ese puente que podría existir para crear diálogo entre generaciones, ¿no? Y también una cosa desafortunada es que suelen ser opiniones bastante extremistas, ¿no? Tanto de izquierda como de derecha, y terminan todo llevándolo al terreno moral, ¿no? O sea, si tú opinas distinto a mí, normalmente tiene que ver con una falla personal, ¿no? Con una falla moral, ¿no? Y eso pues desarma cualquier posibilidad de diálogo, ¿no? Entonces yo diría que ese ciertamente es un problema como de la corrección política, aunque volviendo a esta idea de la cultura de la cancelación, en su origen, por ahí de los 70s, 80s, lo que tenía de positivo es que se buscaba señalar ciertos poderes, ¿no? Se buscaba decir, bueno, no me siento representados en estos espacios. Y ahí yo creo que está la discusión actual de hasta dónde se puede llevar esta cultura de la cancelación sin terminar siendo totalmente intolerantes y sin que esta manera de visibilizar ciertos poderes termine siendo funcional, por ejemplo, a la derecha o al mercado, ¿no? Esta sería como mi primer reacción a lo que dijiste, Alberto. No, y creo que también, o sea, influye en todos los ámbitos, ¿no? O sea, hablamos de corrección política, pero va de la mano de muchísimas cosas, ¿no? Para nosotros como educadores representa muchas veces que las instituciones ya tienen una especie como de mapa de lo que el docente puede y no puede decir. Y hay una parte, sí, coincido contigo, Paula, positiva. O sea, recordemos, por ejemplo, en las épocas
Por ejemplo, todavía en los años 90 se hablaba de los inválidos. Y entonces después de decir los inválidos, no, que si capacidad diferenciada, que, o sea, y ahorita parece que ya estamos en el eufemismo y no acaban de encontrar el concepto, pero sí es cierto que estaba terrible que antes decía asiento para inválidos. La ley del Estado de México, para referirse a las personas que necesitaban recursos, becas para estudiar, estaban como piececitos descalzos. Y eso se quitó de la ley de fomento de las organizaciones de la sociedad civil como en el año 2009, por ahí, ¿no? Entonces, eras un piececito descalzo, eras un inválido, o sea, todas esas cosas. Entonces, hay algo positivo, pero después siento que parece no encontrar límites, ¿no? Parece no encontrar límites y entonces ya todo, no, porque entonces ahora lo estás diferenciando, no, porque ahora, entonces ya no hay manera de decir lo que se quiere decir. A mí me llamó mucho la atención una entrevista reciente de Pedro Almodóvar que dice, oye, muchas de mis películas ya no se podrían filmar hoy. Muchas de las cosas que yo dije en los 80s ya no se podrían filmar hoy. O sea, esta parte de humor y de todo, no que porque sexista, no que porque ya no se dice, y he caído en en la más triste de las censuras, que es la autocensura. Entonces, sí, por ese lado, tremendo, y muchas veces la corrección política, a veces más allá del lenguaje, también llevada hacia lo económico, ¿no? Porque ya sabes que quien tiene poder y quien tiene dinero, de todo puede hacer uso. O sea, le pasó a un compañero que pidió un aumento salarial y le dijeron, no lo puedes obtener porque la compañera que tienes en el mismo puesto que tú está ganando esta cantidad y aquí no puede ganar más un hombre que una mujer. Entonces la corrección política fue el pretexto precioso que encontró la empresa para, no, ya no te puedo subir el sueldo por tu compañera, ¿no? Ahora resulta que por asuntos de igualdad ya no puedes. Entonces es eso, ¿no? Esa es la parte preocupante de no encontrar ese equilibrio entre sí, cómo hablar sin etiquetar, cómo hablar sin denostar, cómo encontrar maneras de no discriminar y de incluir, pero no irnos hacia el otro lado del péndulo, que es caer en lo absurdo y en lo ridículo. Esa es mi reacción inicial. Justamente es el tema de la tiranía, ¿no? Cómo se vuelve en la tiranía de lo políticamente correcto. Creo que aquí es necesario destacar que siempre el poder tiene que legitimarse en una condición moral, ¿no? En algo bueno, ¿no? Entonces, la relación entre política y moral, podríamos decir que siempre está ahí, persiste. El problema, ¿no? Es cuando se confunden estas esferas, ¿no? Entonces, si bien es cierto que toda política requiere de una legitimidad moral, ¿no? O bases morales para legitimarse, entonces no puede convertirse en sinónimo de ese bien, ¿no? Porque entonces ahora sí viene la tiranía de lo políticamente correcto, que es lo que me parece que está ocurriendo, ¿no? Y ya lo mencionábamos en alguna charla pasada sobre la ley Olimpia, ¿no? Justamente como esta idea de lo que parece, o que nos decía Joaquín, ¿no? Algo que realmente es importante, ¿no? En términos de, si queremos ser idealistas, en términos de justicia, en términos de integración, de democracia inclusiva, etcétera. Bueno, puede estar bien, ¿no? Exacto, ya lo estamos viendo desde términos morales, ¿no? Pero entonces, ¿cómo esa búsqueda del bien termina o deviene en su contrario, ¿no? Y termina siendo un poder que más bien se convierte en tiránico, ¿no? Porque entonces la pregunta de Joaquín, ¿hasta dónde está el límite? Y creo que ahí sí tiene que ver, digo, si bien es cierto que históricamente y siempre la pregunta por el poder es esa reflexión en torno al bien y poder. De hecho, Nietzsche, ¿no? Nos decía, el lema del poderoso es siempre nosotros los buenos, nosotros los justos, ¿no? Ahora, el tema es lo preocupante que podría ocurrir en términos de reflexión para la propia teoría política, la filosofía, para las ciencias sociales en general. Me parece que siempre, yo le digo mucho a mis estudiantes, ¿no? El analista de lo social siempre está buscando cuestionar todo, ¿no?
las bases del poder. Por eso la trampa de lo políticamente correcto, porque eso nos impediría rastrear o cuestionar siquiera la legitimidad del poder, ¿no? Entonces me parece que es muy preocupante en esos términos. No sé si recuerdan, volviendo a los capítulos de Black Mirror, un capítulo, ahorita no me acuerdo del nombre, en el que simulan una sociedad en la que cualquier cosa ya es censurada y entonces vas perdiendo puntos. No sé si se acuerdan, van perdiendo puntos. O sea, el capítulo lleva una paradoja de, llega a una conclusión, algo así como, es imposible, sería la tiranía absoluta, y más bien ya terminan, el capítulo, si mal no recuerdo, termina diciendo, bueno, es importante también de repente la ofensa, es esto que Alberto retomaba, ¿no? Sobre la idea de la positividad en Byung-Chul Han, la importancia de una antropología, una idea antropológica del hombre, ¿no? ¿Es un hombre problemático o pacífico? Y en esa medida, cómo se complementan ambas perspectivas, ¿no? Dentro de lo político. Entonces, me parece que en esos términos sería muy preocupante, ¿no? Irnos por esta que Paola nos señala, ¿no? La cancelación como medio político, ¿no? Porque finalmente todo esto sirve a la política. Entonces, no sé, creo que a mí, rescatando un poco de lo que ustedes están mencionando, mi preocupación sería que las ciencias sociales, que lo están siendo, ya lo dice bien Joaquín, vemos constantemente cómo los estudiantes graban y suben videos linchando profesores, etcétera, que muchas veces sí tienen comentarios muy desafortunados, hay que decirlo. Pero también esos comentarios desafortunados vienen en contexto. Si algo aprendemos justamente en el análisis social es que todo tiene que verse en un contexto, ¿no? Entonces, me parece que la cancelación como medio político nos quita contexto y entonces se vuelve realmente en una tiranía, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Ahora, a mí lo que me preocupa un tanto, ya lo han nombrado ustedes, o sea, por un lado, quisiera decir que, o sea, la idea de lo políticamente correcto no es nueva, ¿no? O sea, ya en el Tercer Reich se utilizaba, ¿no? ¿Para qué? Para cancelar a los que se quería cancelar, ¿no? Retomando esta idea de Paola. O sea, para el Tercer Reich eran solo los arios los que tenían una opinión políticamente correcta. Los demás tenían que callarse, ¿no? O sea, estaban cancelados. Ahora, me preocupa también mucho, digamos, todo este fenómeno y su funcionamiento a ras de suelo, digamos, ¿no? O sea, entre las personas, ¿no? Porque Joaquín hablaba de Almodóvar y de su preocupación con respecto a lo que pudiera hacer actualmente Almodóvar, ¿no? En el cine. Pero no solo es el cine, o sea, hemos visto cómo se han prohibido dibujos animados, por ejemplo, ¿no? Ciertas caricaturas, que si Tom y Jerry porque fumaban, que si los Picapiedra porque tenían temáticas sexuales. Y a ver, tal vez sea una cuestión generacional, pero cuando uno recuerda esas caricaturas, uno dice, bueno, ¿en dónde está el problema? O sea, creo que sí las nuevas generaciones tienen una susceptibilidad, híjole, que habría que fortalecer. ¿Por qué? Porque, a ver, la vida es difícil, la vida es dura. O sea, para poder salir de tu casa, pues tienes que bajar las escaleras y abrir la puerta. O sea, siempre vamos a tener obstáculos delante, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar con la opinión de una persona con la que no estamos de acuerdo, ¿no? Y efectivamente, el día de hoy es muy fácil cancelar a alguien, ¿no? Aunque repito, en la historia ya se hacía, ¿no? Es muy interesante echar una mirada a Foucault para ver cómo la noción de la locura y de la normalidad mental surge para cancelar precisamente ciertos discursos políticos que no convenían al poder establecido, ¿no? Pero, ¿qué va a pasar con el sentido del humor? Porque el sentido del humor en gran medida es ridiculizar no solo al otro, sino a sí mismo, ¿no? O sea,
¿qué va a pasar con el arte? ¿Qué va a pasar con la discusión? Porque al final el peligro está en cancelar la discusión. Y cuando no hay discusión, ¿hacia dónde vamos como sociedad? No, y aparte, el pensar, ¿no? En estos ciclos, yo recuerdo un ejemplo, ¿no? Que publicó esta Pilar Montes de Oca, de que la palabra chichis se utilizó en su momento como la palabra suave, la palabra más correcta, viniendo del náhuatl, porque se entendía como que hablar de los senos de otra manera era vulgar. Hoy, ahorita, esa palabra ya cayó también en el abismo de lo no aceptable, y entonces va el anglicismo de boobs, boobies, pues no tarda en boobies caer en el mismo, entonces también es el hablante, ¿no? O sea, ¿quién lo dice? O sea, está en la parte de significado y significante. Entonces, se puede ser igual de peyorativo, igual de ofensivo e igual de discriminatorio, utilizando el lenguaje que sea. Estamos en esta grabación. YouTube nos puede desmonetizar el video, bueno, si monetizara, ¿verdad? Pero nos lo podría desmonetizar si su algoritmo detecta una palabra que no le gusta a la red social y caemos o sea, en este espacio lo estaríamos viviendo. Y entonces, digo, qué interesante sería si a lo mejor pudiéramos vivir en un mundo donde jugar a esta onda de la ultracorrección no fuera a contracorriente de lo que la gente se va a encontrar cuando salga a la realidad, porque el mercado laboral en el que esta persona de la ultracorrección tiene que trabajar es ultra competitivo. Entonces a lo mejor no le van a ofender, pero lo van a correr a la mínima. O sea, lograr el poder adquisitivo que necesita para salir adelante con sus gastos de mes a mes está bastante más difícil. Y el competir hasta en el tráfico para llegar puntual a su trabajo y que si 3 retardos, no sé qué. O sea, imagínate, o sea, qué disociación estamos viviendo los seres humanos en que el exterior, el ambiente es cada vez más hostil, más competitivo, pauperización de las sociedades, etcétera. Ah, no, pero por el otro lado estamos en el lenguaje de lo ultracorrecto. Un chiste es muy ofensivo. Entonces, es algo que realmente es para psicotizar a la humanidad, ¿eh? O sea, si lo pensamos en polarización, o sea, vamos, esto es un grave daño a la salud mental, porque es vivir una contradicción y tratar de hacer una síntesis de algo que realmente no es compatible. Entonces, yo lo veo con preocupación desde esa perspectiva. Ahora, perdón que tome la palabra, pero también es cierto, digo, contemplando todo esto que decía Joaquín, que sí hay, me parece una confusión entre aquello que es políticamente correcto y aquello que es educado. O sea, porque también está esta noción que se atraviesa, o sea, en cualquier ámbito, me parece que es de muy mala educación ofender a la persona que está delante de ti, ¿no? Y en esa medida, pues estás obligado a cuidar tu lenguaje para no resultar ofensivo, ¿no? Pero a ver, por ejemplo, cuando tú te encuentras con un ciego, tú le dices, ay, es que mira, el señor es invidente. A mí me pasó un día y me dijo, a ver, ¿qué tontería es eso de invidente? Soy un ciego. Ah, listo, bueno, sales hasta golpeado por querer ser políticamente correcto, ¿no? Ahora, pasó con el movimiento indianista también, ¿no? O sea, esta adopción de la palabra indígena, que en realidad tiene otro significado a lo que se quería expresar, pues dijeron, ah, no, bueno, los indígenas. Hasta que, bueno, en algún momento dado, muchos colectivos indígenas dijeron, a ver, a nosotros nos han llamado indios porque desde que llegaron las exploraciones europeas pensaron que eran las Indias, así nos han llamado, así nos asumimos, somos indios, ya está. Ok, o sea, creo que también hay que hacer un trabajo de autorreflexión desde nuestras posiciones y quitarnos, sacudirnos un poco esa susceptibilidad, ¿no? Es como a mí si me dice alguien en la calle, oye, gordo, bueno, puta, pues estoy gordo, ya está, ¿no? O sea, no me puedo ofender, ¿no? Listo, o sea, creo que sí estamos en peligro, ¿no?
No, y es que sí es paradójico, porque muchas veces por tratar de ser tan sutil, dejas de ser directo y dejas de ser humano, porque dentro de la humanidad está eso. Y quien ya está en paz consigo mismo, con sea cual sea el adjetivo que le pongan, no pasa nada. O sea, yo recuerdo perfectamente que trabajábamos con unos gringos en la construcción de un edificio y ellos que si había espacio para los zurdos y espacio para... O sea, ellos piensan en muchas reglamentaciones y normativas que no hay en México. Y entonces hablaban de personas de la tercera edad y iban cambiando los textos porque que adulto en plenitud, que no sé qué. No sé. Y entonces el director del proyecto, imagínense, ya era una persona de avanzada edad porque había trabajado directamente con los clásicos arquitectos mexicanos, con Legorreta, con ellos. O sea, era un señor de más de 80 años. Y le molestaba tanto encontrar en la interlocución con los gringos de no, si hay espacio para que puedan acceder a la sala, esto y lo otro. Y decía, ¿saben qué? Yo soy un pinche viejo, eso soy. Es decir, ya estaba harto de que le pusieran tantos adjetivos de que se adulto en plenitud y no sé qué. Es cierto, a veces se enmascara, porque les digo, es el tema de significado y significante, o sea, ¿con qué intención lo digo? Si no te conozco y apenas te estoy midiendo, pues nos estamos midiendo en cómo me puedo referir a ti. Pero si perpetuamente voy haciendo esta distancia, pues llega el momento en que llego a ofender de esta manera, porque dices, bueno, ¿qué hay de malo en mí que no te puedes referir directamente? Es eso. Sí, yo una vez, perdón, llegué a un lugar de seguros y dije, a ver, quiero contratar dos servicios. Uno es un seguro para mi carro, que es un carro viejo. Y me dijo la señorita, usted se refiere a nuestro servicio de autos clásicos. Dije, no es un clásico, es una carcacha que nadie quiere asegurar, ¿no? Por vieja. Y luego después le dije, bueno, y quiero contratar este servicio, le digo, de cuando me muera que todo esté pagado. Usted se refiere a nuestro servicio de últimos gastos. Sí, hombre, pues cuando me muera que todo esté pagado, llámale como quieras, ¿no? Pero creo que también en esto hay un intento de endulzar la realidad, ¿no? Que la realidad, ya sabemos, es dolorosa, es adversa y hay que superarla. Sí, y aquí entra el marketing, ¿no? El marketing entra justo a eso, a encontrar la palabra, pero que vaya en beneficio de un negocio, porque todo esto tiene que redundar en ganancias para alguien. O sea, yo que estudio artes, el material de mala calidad, que es un poco más caro, se llama calidad de estudiante. No dice en ningún lado, dice, es menos calidad por no dice en ningún lado. Oigan, ya ven cuando te ofrecen corteza de cerdo bañado en salsa esmeralda, ¿no? En vez de decir chicharrón en salsa verde. También es para venderlo un poco más caro, ¿no? O sea la industria lo entiende, pero te digo, yo vuelvo a la pregunta. Vivimos en negocios que encuentran adjetivos tan elegantes, televisión, redes sociales, etcétera, así, con un cuidado de las palabras y que con tal te censuro y te quito tu cuenta 30 días y quién sabe qué tanto. Ajá, y la realidad cada vez más dura. Bueno, pero a ver, tenemos que escuchar a Paola y a Grecia, Joaquín, porque tú y yo ya aterrizamos demasiado. Pensando lo políticamente correcto, ¿no? Ok, pues yo creo que me gustaría retomar, bueno, lo que ustedes están comentando en términos de los eufemismos, ¿no? Entonces, es el eufemismo de no mueres, ¿no? Solo vas a resucitar en algún momento o pasarás otra vida mejor. Finalmente es la conexión que existe siempre en términos de lo que Joaquín decía, ¿no? No reconocer el dolor de la vida, ¿no? Y no porque queramos que la vida sea dolorosa o dura, ¿no? Sino simplemente es la pregunta de la filosofía misma, ¿no? ¿Qué respondemos ante la muerte? Ya, o sea, sí, ya, punto. Y entonces ahí viene toda nuestra desgracia, ¿no? Y todo el sentido o los sentidos que queremos darle a la existencia misma. Y bueno, pues qué mayor, digamos, sentido de la violencia que acallar en nombre de las mujeres, acallar hacer la guerra en nombre de la paz, ¿no?
Y bueno, pónganle todos los adjetivos que quieran, todas las causas justas, ¿no? Que por eso la importancia de no hablar de la justa causa, porque si hablamos de la justa causa, pues seguramente todos van a tener justas causas. Por eso, mejor evitar esa confusión entre moral y política, ¿no? Entonces, creo que justamente esta relación extraña, ¿no? De la cancelación, la tiranía de lo políticamente correcto, justamente atañe a lo que Alberto nos está mencionando, ¿no? La cancelación del diálogo, la cancelación y lo que yo les mencionaba anteriormente, del contexto, ¿no? La cancelación del contexto. O sea, creo que si supiéramos que nuestra realidad no es la última, ni la primera, ni la única, comprenderíamos, ¿no? Antes que juzgar, ¿no? Pensaría Sócrates. Y no sé, me recuerda a Norbert Lechner también cuando señala, ¿no? Que en esta cuestión de la naturalización de lo social, todos tendemos a naturalizar, ¿no? Ciertos códigos, la moral, lo bueno, ¿no? Y cuando se nos olvida que esto que vivimos no es natural, sino un producto humano, una construcción artificial, cuando se nos olvida, es justamente cuando estamos juzgando otras épocas, ¿no? A mí me daba curiosidad que leían alguna columna por ahí, que sobre todo ciertos movimientos feministas actualmente estaban diciendo que ya no había que leer a Platón, ya no había que leer a Aristóteles, y bueno, en realidad prácticamente toda la historia de la humanidad que ha sido machista, ¿no? Entonces, recordando a Norbert Lechner, pensé, ¿no? Es que justamente esto sería incomprender que efectivamente hubo una época bastante machista, pero no porque fueran machistas, entonces te vas a perder de toda la historia del pensamiento, ¿verdad? Occidental prácticamente. Entonces, es comprender que en esa época era lo correcto, ¿no? Tan solo los griegos lo sabemos, ¿no? La mujer no estaba al nivel de los hombres, ¿no? El amor solamente, incluso, ¿no? Lo que en esa época estaba muy bien vista la homosexualidad, con el cristianismo ya no. Si viéramos los relativos que son nuestros valores, nuestras costumbres, creo que estaríamos dispuestos a dialogar y a comprender. Pero me parece por eso muy grave que esta cancelación, esta tiranía de lo políticamente correcto nos está impidiendo justamente esta comprensión, esta incomprensión de la naturalización de la sociedad, que en realidad es artificial. No sé, Paola, si tengas algo que agregar. Sí, yo, yo escuchándolos tengo mis dudas, tengo ahí como, me hacen ruido varias cosas porque creo que antes de juzgar o de hablar, por ejemplo, de tiranía o de otras como, verlo como un fenómeno necesariamente negativo, creo que habría que pensar, por ejemplo, yo no veo esa disociación entre este discurso de la corrección política y la realidad, ¿no? A mí me parece que es parte de un fenómeno bastante complejo porque las generaciones de jóvenes actualmente no la tienen tan fácil como la tuvimos nosotros, ¿no? A mí me parece que son chavos que no van a poder ni salirse de la casa de sus abuelos, ni de la casa de sus papás, no tienen ni siquiera estos metarrelatos que a nosotros ya nos tocaron bastante golpeados, pero que de alguna manera nos hicieron creer en la educación, en un trabajo, en la familia. Ellos ya no van a poder hacerlo, no van a poder comprarse una casa, no van a poder hacer nada de lo que nosotros apenas alcanzamos a tener, ¿no? Entonces yo pienso que no es tan rara esta disociación entre el discurso de lo políticamente correcto y la realidad, porque estamos viviendo en una sociedad que no tiene nada asegurado, ¿no? Que realmente la mayor parte de la población mundial no tiene nada concreto. ¿Y qué haces en esa situación? Tratar de defender lo simbólico, ¿no? O sea, en principio, ¿no? O sea, ¿qué tienes? Pues defender las palabras, defender las denominaciones, defender la identidad, defender todo ese imaginario cuando no puedes luchar por nada más, ¿no? Entonces yo trataría de complejizar un poquito más el tema, ¿no? Porque también, si bien se cae en excesos, se caen en reduccionismos, y obviamente el mercado aprovecha todas estas modas y termina siendo algo ya ridículo y exagerado, y se pierde, como dice Alberto, también el sentido de la ironía o el sentido del humor, pues también es
es una lucha de la gente que no va a tener nada, o de generaciones que no van a tener nada garantizado, ¿no? Y que su posible trabajo con universidad o sin universidad posiblemente sea trabajar en una de estas aplicaciones de repartición de comida o de Uber, ¿no? Entonces, esa también es una realidad. Y además es una generación, o estamos en tiempos en los que la virtualidad lo es todo, ¿no? O sea, también tenemos que comprender que esa palabra, esa manera de representar es muy importante en estos tiempos, ¿no? Quizá nosotros tenemos otras capas de identidad que no tienen las nuevas generaciones, ¿no? Entonces, quizá por eso nos hace un poco de ruido que sean tan frágiles estas identidades actuales o estos jóvenes, ¿no? Pero yo creo que el tema es mucho más complicado. Pero bueno, Claro, eso es como para polemizar un poquito. claro, es que justamente eso, Paula, me parece que esa defensa justamente, como tú dices, de lo simbólico, es justamente como opera el poder, ¿no? Y justamente porque está sentado en esa defensa, eso es lo que legitima, ¿no? O que funcione de esa manera el cada vez más poder del mercado, ¿no? Pensando en, ya no me puedes imponer cómo ir vestido, ¿no? Ni cómo no debo llevar uniforme, es el reino de la libertad, ¿no? Pero paradójicamente, esa que es una defensa, porque tú dices, a lo mejor ya lo único que tengo es esta libertad porque no voy a poder comprar una casa. Pero qué terrible, porque justamente así opera el neoliberalismo, ¿no? Por así llamarlo, a esta nueva ideología. Y entonces, qué importante es por eso cuestionar eso que ellos están defendiendo, ¿no? Porque entonces es una manera de cuestionar así el poder. Por eso mencionaba esta relación entre bien y poder. Si tú cuestionas el bien de ese poder, estás cuestionando también cómo opera ese poder. Y entonces en lugar de decir, no quiero uniforme y tengo libertad, ¿no? Es más bien, no, necesito un salario digno. Y la verdad no me importa si tengo que llevar uniforme, lo que quiero es que me pagues bien. El tema es que se compraron ya esta mentira de lo políticamente correcto y de la libertad, ¿no? Con lo que opera el poder, ¿no? Entonces es como, te voy a pagar 3 pesos, pero tienes mucha libertad. Entonces, creo que si pudiéramos cuestionar esto, creo que es una manera de verdad de cuestionar las raíces profundas del poder, ¿no? En estos términos. Claro, y que es un poco hacia lo que quería yo, ¿no? En estas generaciones en las que sí, como bien dice Grecia, ¿no? O sea, puedes venir con el pelo azul a la oficina, pero vas a ganar 3 pesos. O sea, ¿cuánta ira empiezas a contener como una persona que está viviendo esa frustración? Y entonces ahí está el ámbito donde lo podrías expresar, que no te permite expresarlo, pero sí está la sensación interna. Entonces, esa es la preocupación que tengo, ¿no? De si una realidad más dura versus a estas apariencias que hay que mantener en lo laboral, en las redes sociales, en la comunicación, en todo, donde aparentemente no ocurre. Esa es la disociación a la que creo que están sometidas de manera más importante las nuevas generaciones y es la que me preocupa. Ahora, yo quiero intervenir ahora para darle la razón a Paola y a Grecia, ¿no? O sea, efectivamente, como dice Paola, ¿no? Yo creo que hay que tratar de comprender las identidades de las nuevas generaciones, ¿no? Cómo están conformadas. ¿Por qué? Porque un diálogo generacional es sinónimo de salud, ¿no? Social, digamos, ¿no? Ahora, yo por más que trato a veces, me cuesta mucho trabajo, ¿no? Recuerdo a un estudiante que ya empezada la clase, quiero decir en términos del trimestre, ya muy avanzado el trimestre, un día llega a media clase un tipo y se mete al salón, ¿no? Y bueno, pues todos, y yo incluido, nos quedamos diciendo, ¿este quién es, no? Entonces le digo, oye, discúlpame, pues, ¿qué haces aquí, no? Y me dice, no, lo que pasa es que estoy inscrito en este grupo y pues hasta ahorita decido venir, ¿no? Digo, bueno, pues entiendo, pero te voy a solicitar que te salgas y hablemos después y solucionamos la situación y ya te integras de otra forma al grupo, ¿no? Dice, no, lo que usted me está diciendo es políticamente incorrecto. ¿Por qué? Porque yo tengo derecho a la educación. Entonces usted no me puede sacar.
me voy a quedar aquí y tengo que aprobar la materia. Bueno, listo, ¿no? O sea, ¿qué diálogo puedes entablar con esa generación, no? Yo soy, violando lo políticamente correcto en lo que voy a decir, yo soy muy violento. O sea, no en términos físicos, ¿no? Bueno, a veces cuando lo amerita también, ni hablar. Pero entonces le dije al tipo, bueno, no te preocupes, si tú no te sales, nos salimos todos. Y nos fuimos todos. Y les dije, antes de salir, la próxima vez que este tipo venga con esta actitud, nos vamos todos. ¿Queda claro? Y entonces, bueno, lo que provoqué fue que la realidad lo presionara, diciendo, tú estás equivocado. Las cosas no funcionan así. Pero también, ojo, porque venimos ya hace un tiempo impulsando un sistema educativo a nivel básico que no los puede reprobar. ¿Por qué? Porque le vas a ocasionar daños psicológicos irreversibles. O sea, a ver, caray, vuelvo, no voy a ser políticamente correcto, pero los estamos tratando como idiotas. No, tan solo Slim, ¿no? En una de sus últimas conferencias diciendo que por qué habría que hacer tesis, ¿no? Que es un obstáculo, ¿no? Ya la universidad sin tesis. Claro, entre paréntesis, ¿no? Quiero mano de obra barata, ¿no? Entonces, más bien tendríamos, yo creo que la educación se tiene que cuestionar, pero en otros términos, ¿no? O sea, yo no lo vería en términos de calificaciones, por ejemplo, ¿no? Pero eso ya es otro tema. El punto es lo relevante que pudiera ser una tesis en la medida en que tú como estudiante te puedas desarrollar, ¿no? En habilidades lingüísticas, analíticas, en fin, ¿no? Pero bueno, ya sería desviarnos de otro tema. Paola, no sé si quieras concluir. Sí, no sé, ya me provocaron más preguntas, porque digo, de todos modos, con título, sin título, termina uno siendo mano de obra barata. O sea, digo, ahí hay un sistema perverso universitario que termina uno a los, no sé, 40, 50 con el salario mínimo. Entonces, no sé, tengo mis dudas. No te digo que Espero es que lo otro podamos. tema, es otro tema ahí de discusión, Sí, por eso sí. ya mejor dije, mejor aquí los vamos, pero bueno, volviendo aterrizando nuevamente al tema, no sé si hay algo más que decir. ¿No? Pues que hay que seguir platicando. Claro. Bueno, pero en estos términos estamos hablando de la importancia, yo creo que si tuviéramos que rescatar lo que hemos mencionado, la importancia de comprender a esta mal llamada generación de cristal o desafortunado, como dice Paola, tratar de comprender estas razones, pero bueno, a la luz de cómo opera esta relación entre moral y política, ¿no? Y cómo suelen confundirse para legitimar a un poder que en nombre del bien, en nombre de la libertad, pues termina siendo lo más opresivo, ¿no? Entonces, es la reflexión en la que estamos concluyendo sobre esta tiranía de lo políticamente correcto, ¿no? Entonces, en nombre de lo correcto y de la libertad, bueno, pues está ahí la opresión. Y bueno, pues aquí cerramos y seguiremos conversando porque salieron muchos más temas. Hasta luego. Chao.